Esto es Termápolis TV y Radio, desde el centro de la República Mexicana. Estudios y oficinas en Sierra Madre Oriental 134, Los Bosques, Aguascalientes, México. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa En Contacto con Lorena. Mi nombre es Lorena Chávez y como todos los viernes ya estamos aquí. Bueno, ya regresé de vacaciones porque mi amiga Moni estuvo el viernes pasado y que por cierto, felicidades amiga, que fue un gran programa, la verdad es que estuvo muy bueno aquí. Un éxito rotundo, mi mamá me felicitó como 10 veces. Yo sí vi las felicitaciones y bueno, les doy a todos ustedes la bienvenida en este primer viernesito del mes de mayo, que la verdad se está yendo rapidísimo este año 2025 y sobre todo con este calor que ya está, pero al full, o sea, calorzazo. Y bueno, recuerden seguir las páginas de En Contacto con Lorena en Facebook, Alberto Viveros Noticias, y también en YouTube, por si ustedes no tienen ahí Facebook, pues pueden verlo también por YouTube, compartirlo y poner todos sus comentarios. Y bueno, pues vamos a darle porque hoy tenemos un invitadazo de lujo y también presentando primero a mi querida compañera Moni Fernández. Traigo mucho desarrollo de personaje, vengo de Virus. Y bueno, también a nuestro querido invitado, que no lo soltamos, a mi querido Luis Arandia. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Aplausos. Oye, Luis, pues bienvenido a tu programa. Tenemos muchas cosas que platicar. Eres empresario, ganador de Shark Tank México y bueno, un montón de cosas que has hecho, ¿verdad? Es correcto. Oye. Así más o menos. Más o menos, Algo o sea. de eso. Oye, pues queremos platicar contigo de todo esto del emprendimiento, pero sobre todo queremos empezar, pues que le digas a las personas que no te conocen, descríbenos un poquito quién eres, qué haces. ¿Qué hago y a qué me dedico? A hacer amigos. Creo que es parte de mi vocación y misión de vida. Y ya después en la confianza, pues hacemos algo de negocios y de intentar impactar positivamente a nuestro país y a la sociedad. Oye, ¿qué te motivó a emprender? ¿Qué fue lo que te llevó? O sea, ¿qué fue lo que, a qué edad empezaste con esto de decir, quiero emprender? Conscientemente fue en la universidad, pero desde chiquito yo tenía 7, 8 años y yo soy de Huichapan, en el estado de Hidalgo, y pues mi primer negocio como tal fue vender congeladas de rompope en las charreadas de mi pueblo. Literal, yo con mi papá diseñamos allí una maquinita improvisada y estábamos produciendo congeladas de rompope y yo era el que se dedicaba a venderlas y pues yo ganaba mi dinero desde los 8 años y mi papá me decía, de aquí para acá es para ti, de aquí para acá es para el negocio, y en cierto modo me fui creando en esa cepa comerciante, ya hasta que en la universidad, en cuarto semestre, la típica profesora que te dice, vamos a simular una empresa, yo me lo tomé muy en serio y lo llevé más allá del fin académico a llevarlo a la realidad, y mi primer proyecto de negocio fue las pizzas cónicas, que eran unas pizzas de 16 centímetros de altura, se rellenaban las paredes internas con salsa de tomate, volumétricamente con jamón, salami, pepperoni, queso de mi pueblo, y yo en 35 segundos les entregaba a los estudiantes del Politécnico donde yo estudiaba una pizza para que pues hacíamos nuestra hambre de estudiambres, y fue el primer modelo de negocio que posteriormente, sin yo saber nada de negocios, franquicié, no como tal, pero vendí dos franquicias, 2 licencias de explotación de la marca, y yo tenía ya en la universidad 3 puntos de venta sin saber nada de un plan de negocios o de todo lo que ahora ya después de un tiempo pues ya dominas, y me metí muy de lleno y te metes mucho a desarrollar habilidades y competencias que en la escuela no te forman, pero las complementas con habilidades blandas a través de cursos, talleres, diplomados, y tuve la oportunidad de alinearme a las filas de Coparmex,
en el Estado de México, y ahí tuve mi experiencia también de transmitir y transferir conocimiento de la experiencia de la juventud, y me permitió tener una agenda tanto política, empresarial, académica, y entender muy bien los diferentes objetivos, visiones, lenguajes de los diferentes ámbitos, y entender lo que mucha gente le llama la famosa cuádruple hélice de la vinculación, en donde está el gobierno, la academia, las instituciones de iniciativa privada y organismos de la sociedad civil. ¿Qué tal? Mira. O sea, No, pues gracias. o sea que tú desde chico ya ibas Ya lo por traía te en la gustaban los sangre. negocios. Correcto. Sí. O Soltaba la sea, lana. y te fuiste por el ámbito de los alimentos, en el ámbito alimenticio, ¿te gustaba eso? No es de que me gusta, o sea, me gusta comer y me gusta... y disfruto mucho esas pasiones. De hecho, ya no sé si es la cámara o ya Me me están antoja la pizza. aumentando ahí los cachetes. Pero siempre me ha gustado mucho el tema culinario, gastronómico. Y de manera, ahora que lo hago en retrospectiva, me doy cuenta que sí, o sea, siempre estuve inmerso en el tema de alimentos y bebidas. O sea, desde las congeladas, que es una bebida, después lo de las pizzas, lo de Shark Tank, lo de Practivite, que al final de cuentas guisados mexicanos esterilizados, ahora aquí en Aguascalientes con mi restaurante, sin querer, queriendo, y que sin que honestamente sea mi pasión, he estado inmerso mucho en el ese tema tema. del sector alimenticio. ¿Qué otro sector te interesa aparte del alimenticio? Me encanta mucho a mí los temas de desarrollos tecnológicos, y tengo otra empresa en la cual desarrollamos ahí inteligencia de negocios, y uno de los proyectos que quiero empezar a capitalizar aquí en Aguascalientes, o a posicionar, porque ya lo tenemos en el Estado de México y en los Altos de Jalisco, es montar una planta de generación de diésel a base del reciclaje de las mermas de recortes de las refinerías o de aceite quemado automotriz, y con eso, a través de economía circular, producir diésel para la industria del transporte, de la construcción, de la minería y los agroindustriales, para bajar el costo de adquisición del combustible, y que puedas tener un impacto de ahorro financiero en estas empresas. O sea que eres inquieto, Luis. Somos inquietos. O sea, te gusta hacer una cosa y otra y otra y otra y así. De todo, a todo le metemos y a todo le echo. O sea, la verdad que el camino de emprender no es fácil. Exacto. Yo sí soy de la idea de que tienes que ir testeando, ir viendo qué te gusta, qué te apasiona, en qué se alinea tu ikigai, tu vocación, tu propósito, tu misión, tu visión de vida, y te vas dando cuenta a través del fracaso en dónde sí, en dónde no, qué te llena, qué no te llena, qué te gusta, qué disfrutas. Pero es gracias a esos fracasos donde también te creas cicatrices, que es esa sabiduría que el emprendedor, conforme más fracasos tenga, más maneras de no hacerlo tiene. Entonces, a la hora de seguir emprendiendo con nuevos proyectos, por lo menos ya sabes cómo no hacerlo y qué cuidar, con quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué hacerlo. Y ya es mucho más fácil tomar decisiones gracias a un cúmulo de errores, de tomas de decisiones que llevaron a un fracaso, pero que conllevan también una gran sabiduría de por medio. Oye, ¿cómo se te ocurrió entrar a Shark Tank México y qué fue lo que presentaste ahí? ¿Por qué se te ocurrió ir ahí? No es que se me ocurrió, la verdad me invitaron de la primera a la cuarta generación. Tenían como un equipo de investigadores donde estaban detectando proyectos con un factor de innovación, y yo fui uno de los que nos seleccionaron para invitarnos a cubrir los filtros que el programa tiene, desde un pitch previo, la parte documental, el armar todo lo del set y todos esos pequeños filtros, allá a tal punto de grabar y de estar directamente ya con los tiburones, hacer tu pitch, y lo que se ve tal cual en la tele, pues si bien evidentemente es un programa grabado, cortan ciertas cosas, lo editan, pero en un tema de tú como emprendedor, pues, o sea, literal nada más te radean, te dicen aquí está la puerta, se abre, te paras ahí, volteas a la izquierda y arrancas tu pitch. Obviamente hay una coordinación de tu imagen corporativa, de tu proyecto, que ellos, la producción te ayuda para darle más vista, pero al final tu capacidad de negociación y tu capacidad de enrolar y de hacer el pitch es 100% tuya. Mucha gente que dice que somos artistas o que los tiene ahí como de paleros,
Y no, realmente hay proyectos muy buenos, pero también hay proyectos muy malos. Hay emprendedores muy buenos, pero también hay emprendedores malos. Hay veces que es entender que hay que hacer un match entre el proyecto y el emprendedor. Hay veces que son proyectos muy buenos, pero el emprendedor es malo. Muchas veces el emprendedor es buenísimo, pero el proyecto también no es tan bueno. Y es cuestión también de alinear esos tipos de objetivos. Y la misma vida, la misma experiencia y el recorrer el camino es lo que te va forjando el desarrollo de estas habilidades y competencias. Y sobre todo ya en un tema de emprendimiento, tener la resiliencia, el carácter, el coraje de no rendirte. Exacto. Y siempre echarle para adelante con una misión y visión de ser positivos, y que aunque te hayan o no invertido, pues no claudicar y apostarle si tienes claridad sobre tu proyecto de negocio. Y hay muchos amigos que no les invirtieron en el programa, pero que siguen con su proyecto y que ahora les va muy bien y son muy exitosos, así como a unos que ya les invirtieron y también, o sea, truncaron el proyecto y no llegó a buen puerto. O sea, al final, si es un arte esto de emprender, yo siempre he dicho que para mí emprender es vivir unos años como muchos no lo harían, para poder vivir como muchos no podrían. Y es pagar ese precio del riesgo de asumirte como un loco que está dispuesto a cambiar algo, o que detectó una necesidad y que a través de tu propuesta de valor puedes generar una disrupción o una innovación dentro de ese mercado. ¿Qué es lo más, bueno, ya nos platicaste del tema de que hay que ser resiliente y que hay que aceptar todo este tema de la derrota y eso, pero si tú tuvieras que aconsejar a una persona para que emprenda, ¿qué le dirías? De tantas veces, estas vas a fallar posiblemente y unas vas a ganar. ¿Cuántas veces fallaste tú? Yo por lo menos como unas 7 proyectos. Antes de atinarle. Pues más allá de atinarle, creo que la madurez, la capacidad de tomar decisiones más sensatas, más ecuánimes, con mayor sabiduría, mientras más rápido fracases. O sea, tuve la oportunidad de emprender a una etapa temprana, entonces la posibilidad de ir detectando cómo hacer que las cosas sucedieran y funcionaran, pues al final todo va modificándose en el tiempo. Todas las cuestiones que a veces uno domina, pasa el tiempo y ya no es lo mismo. O sea, hay que actualizarse, el contexto social, político, económico se va modificando y en algún punto te puede ir muy bien, pero de repente se modifican las cosas y hay vacas flacas. Entonces hay que tener como esa capacidad de fluctuación hasta llegar a un punto de consolidación. No me considero que ahorita yo ya esté consolidado, estoy en esa etapa de crecimiento para llegar a una cuestión de consolidación ya de poder hablar de abundancia, de un concepto de abundancia. O sea, al final hay una escalera de la libertad financiera en donde muchos están en la estabilidad, sobre todo la mayoría de los que optan por la parte de emplearte en alguna empresa. Ahí llegas a un tema de estabilidad, pero si quieres dar el brinco al crecimiento, tienes que asumir un riesgo y tienes que asumir otro tipo de principios y valores. Y ya para llegar al tema de la abundancia, pues son otros precios a pagar, pero pues el proceso de la vida también te va guiando y te va diciendo en qué momento ya estás listo para dar ese salto. O sea, también no es así como de lineal, la noche a la mañana, claro. Y es algo lineal. O sea, sí es como a veces te regresas y luego otra vez caes, pero mientras tengas claro hacia dónde te diriges, pues, y tengas la disponibilidad de pagar ese precio, porque sí es complicado el tema de emprender. Ahorita, por ejemplo, la feria, somos restauranteros, pues, de repente, como todo se concentra en feria, pues sí, baja un poco las ventas, pero al final entiendes que es un lapso y que después se puede volver a recuperar. También viene el 10 de mayo y se vuelve a incrementar, se compensa. Entonces, así es esto, subes, bajas, pero al final es no rendirte y todo el tiempo tener una perspectiva y una visión de innovar. Creo que la palabra que yo les diría es entiendan muy bien y comprendan lo que es la innovación y sobre todo desarrollen muchas habilidades en el tema espiritual, emocional, porque el ser emprendedor, ser empresario, es más un deporte de alto rendimiento emocional que de herramientas o dominar ciertas técnicas. Es más un tema de gestión emocional, de tener tu espíritu y de resistencia. No es de velocidad, sino de resistencia. Hay proyectos que
son unicornio en un año, pero el siguiente año ya desaparecieron. Sí, claro. Y entonces, y de esos hay varios documentados, Sí. muchos son lavado de dinero, muchos nada más era bluff, muchos era especulación, muchos era una estrategia financiera. Al final, mecanismos para generar recursos económicos, pues hay muchísimos. Y ahorita en este contexto donde tenemos invadido de información, a veces hasta te sientes abrumado porque te quedas con ese FOMO de, híjole, ya aprendí esto, pero en 15 días alguien ya sacó un nuevo curso, un Sí, ya 2.0, ya hay una actualización. Y creo que eso te genera una cierta incertidumbre de los desarrollos de nuevos modelos de negocio. O sea, ya no es como antes de, no, pues era zapatero y así es un imperio de los zapatos y pues es un legado y empresas familiares. Creo que el tema de la innovación y los desarrollos tecnológicos en los nuevos modelos de negocio, ya casi le pones la fecha de caducidad de esa empresa. Y dices, de aquí va a durar, la vendo, o ahí, hasta ahí llegó el mercado, o hasta ahí llegó el sentido de oportunidad, y con lo que lograste hacer, te da para invertir en este otro modelo, y vas haciendo como saltos, pero tienes que tener la capacidad de visualizar, de anticiparte a las oportunidades, y algo que yo aprendí mucho es paciencia, fe, Sí, claro. humildad y pasión. Si tú tienes estos 4 elementos, ya con sus bemoles de, pues sí, hazlo con amor y todo ese romanticismo que hay en el emprendimiento, pues está chido, sí, lo romántico, pero al final también los números son los números, en el Excel todos son millonarios, pero a la hora de los fregadazos, pues no es lo mismo levantar el teléfono, los correos, recibir los nos, a que en el Excel, ahí en un Starbucks todo el mundo es millonario, allá hacerlo en la realidad, ¿no? Sí. Y es un poco de también aterrizar a mucho emprendedor que está mucho por tendencia y por moda, que verdaderamente tengan la claridad, la estrategia y el contexto para hacer que las cosas sucedan y sobre todo permitir que sucedan, que le metes un poco de espiritualidad y tú ya hiciste lo mínimo básico, lo suficiente, también hay que permitir a que el universo, la gracia de Dios, en lo que tú creas, el cómo te va a llegar, siempre y cuando hayas alineado tu palabra, pensamiento, emoción, tu intención de que eso suceda. Cuando tú ya pusiste tu semillita, tu acción consciente, tu energía en la atención de lo que quieres lograr, el cómo, la llamada, la persona, el correo, la oportunidad, tú no controlas eso, te va a llegar siempre y cuando previamente hayas alineado un cúmulo de ciertos principios. Hay un poco de metiéndole lo esotérico, pero sí hay un misticismo atrás del emprendimiento. Hay muchos que no se atreven a hablar, pero muchos que tienen suerte. Y que la suerte, claro, que también se trabaja, pero también juega a favor o en contra de aquel que está emprendiendo. Hay gente que es muy buena, muy talentosa, pero desafortunadamente no ha trabajado esa parte sutil de la suerte, que dices, ¿por qué que está medio soncillo, le va re bien? Y que es un crack, que tiene todo, que tiene maestría, doctorados, tiene la estrategia, las herramientas, shaolines, hay algo que no está fluyendo. O no tienen la paciencia también. Puede haber, son muchos factores, pero yo en este tema hablaba un poco de esa suerte. Sí, del azar. De esa suerte que se trabaja, no de la suerte del azar que dices, bueno, aviento los dados y ahora sí que como... O sea, para ti más bien es como te llega el golpe de suerte, digamos, y si lo tomas, crece, si no, se pierde. Pues mira, o sea, creo que sí existe ese elemento, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos y hay cositas que no se ven, pero existen, pero que si las trabajas de manera consciente, las cultivas, en algún punto se va a ver ese resultado, ese reflejo, esa causa-consecuencia, que si bien tú la causas, pero no controlas el cómo. Y eso es muy interesante porque tú provocas que las cosas sucedan, pero no controlas el cómo. Y eso es lo más padre de darte la oportunidad de dejarte sorprender por la vida, de que mientras tú estés alineado, claridad de quién eres, de qué quieres, las cosas se te van a dar no como tú quieras, sino como, llámale Dios, universo, energía, se te van a ir presentando. Y si estás preparado para tomarlas, pues ahora sí que las pescas y a darle y aprovechar la oportunidad. La oportunidad.
Oigan, antes de que se me pase, tenemos unos pases dobles para el evento de Illusion on Ice para el sábado y el domingo. Por si quieren, pues aquí pónganos, compartan el programa y pónganos, yo quiero boletos para el show de ¿qué? De Illusion on Ice, para ya sea el sábado o el domingo, y se los vamos a regalar. Entonces, si quieren, pues aquí vamos a estarles regalando. Oye, Luis, ¿qué es mejor? Empezar, de acuerdo a tu experiencia, empezar con un emprendimiento desde joven, desde pequeño, desde que ya te empiezan a hacer, o ya cuando estás preparado en una carrera y ya tienes los conocimientos. ¿Qué sería mejor? Desde mi experiencia desde chico, porque cuando tú optas por emplearte en una empresa, llegas en un punto en donde la zona de confort se convierte pues tan confortable que ya es más difícil que asumas el riesgo de esa pérdida de elegir este otro camino de emprender. Porque si ya estás en un contexto en donde pues ya tienes un ingreso muy seguro, una cierta estabilidad, tienes un contexto muy cómodo, el estirarte para decir, híjole, quiero más, pero si no estás dispuesto a pagar ese precio, ya se vuelve más complicado a que si desde pequeño te fuiste forjando ese carácter, esa resiliencia, esa madera que te permite caerte y volverte a levantar y volver a empezar, pues vas haciendo ese callo, y entonces cuando la oportunidad se te presente ya vas a tener más elementos, más herramientas, más experiencia para tomar de mejor manera esa oportunidad que se está presentando. Y muchas veces por miedo a perder o por miedo a la incertidumbre de lo que pueda o no pasar, el que está con el recurso, con la idea y tiene potencial, a veces elige echarse para atrás por ese miedo y porque va a ser su primera vez. Y entonces, desde mi óptica, es más fácil, pues desde pequeño ir forjándote eso, sí ir fracasando, porque muchas veces el fracaso está mal entendido y pareciera que es con una connotación negativa. Debería ser por el contrario, deberíamos de enaltecer el fracaso no como una cultura de fin, sino más bien como un proceso hacia ese éxito, o sea, como esos escalones que tienes que tomar pues para llegar a un punto en el que tú te visualices y digas, aquí estaría todo dar estar, y pues requiero pasar todos estos peldaños que conllevan un cierto fracaso, un aprendizaje y una lección de vida que hay detrás de todo ese fracaso enmascarado. Que ahorita vamos a decirles y enseñarles, ahorita le voy a mandar a Gaby unas fotos a ver si las puede pasar de el restaurante Apapacho. Está divino, sí, está divino, ya fuimos para que vayan y pues de verdad increíble, y aparte en una zona maravillosa que es el Encino, ¿verdad? Es correcto, pues somos y queremos ser el mejor restaurante de Aguascalientes por ubicación, por concepto gastronómico y por la atención y experiencia que se vive ahí. Somos un restaurante con un concepto que se llama Gastromantic, que es gastronomía romántica, ubicados ahí en Díaz de León, en el Jardín del Encino, que es uno de los barrios más bonitos del estado, a 2-3 cuadras del centro, entonces también tiene una ubicación céntrica, y pues la cercanía con el Museo Guadalupe Posada, que es el más visitado de todo el estado, atrás de la iglesia del Encino, que es considerada una de las más bonitas y más demandada para eventos como pues, bodas y todo este contexto romántico. La finca en la que nosotros tenemos Apapacho es una finca que data alrededor de los 1700, tiene la misma datación que la iglesia del Encino, y tiene la cueva, que es una de las joyas de la corona. Cuando bajamos y subimos ahí, ¿te acuerdas? Sí. Es que en la escalera. Son 12 metros de profundidad que hay que bajar para poder tener la oportunidad de vivir una experiencia, ya sea de una pedida de mano, un aniversario de boda, algún evento especial con este fin romántico, porque estás en un contexto de cueva, a la luz de las velas, y obviamente con una atención personalizada, que lo que buscamos es brindarte pues un contexto de armonía, de paz, y con todo este devenir histórico que además la misma cueva ya te lo brinda, pues es parte de los valores agregados que como propuesta tenemos ahí en Apapacho. Y le pusimos Apapacho por darle importancia a una de las palabras más bonitas de la Real Academia de la Lengua Española, que es apapacho, que significa acariciar el alma en lengua náhuatl, y es un legado de nosotros a la academia.
Y pues de mí de chiquito mi papá me hablaba de achechar. Yo pensé que todo el mundo sabía lo que era achechar, pero venía de apapachar. Y entonces también fue mucho por esa parte de recordar este calor que ahorita que yo me encuentro acá en Aguascalientes, pues tener ese apapacho familiar y que a través de la cultura, a través del arte, a través de la gastronomía, puedas brindarle un pedacito de apapachos a los hidrocálidos, que además, pues cuando yo llegué aquí a Aguascalientes, me llevaron a comer comida yucateca en vez de comida hidrocálida. Sí. Y algo de lo que estamos proponiendo ahora es rescatar esos platillos típicos ancestrales con las cocineras tradicionales a través del Instituto de Cultura, con la chef Maite, y ya vamos a tener un menú que se va a llamar Legado Hidrocálido, donde vas a poder degustar de 5 a 6 recetas hechas por las manos de cocineras de Rincón de Romos, de Jesús María, de Calvillo, para rescatar lo que verdaderamente es la comida hidrocálida y que seamos el único restaurante donde tú vas a poder comer este tipo de platillos y que además por todo el devenir histórico pues ensalce y le dé ese matiz para que todo aquel que venga a Aguascalientes sea un must el visitar el Museo Posada, la Iglesia del Encino y visitar el restaurante Apapacho para que vea la cueva de Juan Chávez y degustar comida típica de aquí del estado. Oye, yo te iba a decir, algo que me gustó mucho de Apapacho, y sí lo tengo que decir, es que está muy bonito el lugar, está la comida increíble, el emplatado es muy bonito. O sea, ¿a qué me refiero? Es súper instagrameable, si quieren ir para instagramar su comida es el lugar correcto. Y además, un precio súper accesible. O sea, porque ese tipo de restaurantes luego tenemos la idea de que vas y te sale carísimo y la verdad es que no. Muy, muy accesible, por no decir barato, pero sí me gustó mucho. Eso por un lado. Por el otro yo te iba a preguntar, ¿de verdad crees que vale la pena invertir en Aguascalientes y por qué? Si es que sí, ¿por qué? Y si es que no, pues también ¿por qué, verdad? Sí vale la pena, pero también se requiere un sentido de concientización de su comunidad. Creo que Aguascalientes tiene muchas ventajas competitivas desde su ubicación, desde sus recursos que tiene alrededor, pero también hay que ser muy honestos y muy claros en tener una crítica objetiva de la infraestructura con la que cuenta el Estado. A nivel industrial hace falta un tema de energía y de mejor gestión en el tema de agua. Hablando ya de empresas que quieren venir a Aguascalientes por su ubicación, por el tema del contexto que te ofrece en la parte automotriz, en la parte agroindustrial, textil, en diferentes industrias, pues tiene muy buenas bondades, pero también hay que reconocer que hace falta en cuestión de infraestructura cuidar esos matices para que tengas más atracción de inversión extranjera y los que ya le apostamos a invertir aquí, lo que hace falta también es un tema de romper esos paradigmas culturales de arraigo y de tradición, que más allá de quitarlos es reestructurarlos para que no se vea como una sociedad muy cortante, muy limitada y de que por el pretexto de la tradición pues nos cerramos a nuevas posibilidades. Creo que las nuevas generaciones que también son de aquí de Aguascalientes, que tienen una visión distinta, son las que están logrando matizar y darle un pequeño toque de refresco sin perder tus principios y valores, sin perder tu tradición, pero sí dándole un tinte de sinergia, de colaboración, de tener una visión más abierta para colaborar, porque de lo contrario Aguascalientes se queda con un estigma de ser cerrados, de ser verdaderamente muy arraigados a cosas que en vez de que sumen, restan, y en vez de que estén abiertos a hacer negocio, a compartir, a entender que tú tienes lo que yo no tengo y viceversa, y crear nuevas posibilidades, se cierran esas oportunidades por la mentalidad, por la merma de visión de nuevas posibilidades, y creo que se tiene que romper de tajo, y eso es un tema de educación y de cultura empresarial, de la cual sí se requiere sensibilizar, concientizar y hacer muchísimas mejoras, tanto en cámaras y organismos empresariales, incentivos de gobierno, y que la misma sociedad se compromete y se responsabilice a crear esos contextos y a exigirlos. Porque si no hay participación ciudadana y si no hay un sentido de promover el emprendimiento como opciones para generar empleabilidad, para generar riqueza, va a ser muy difícil
que se vea un desarrollo económico mucho más próspero y mucho más balanceado para otro tipo de sociedades como lo que puede ser Aguascalientes. Oigan, pues miren, ahí están las imágenes de Apapacho para que vean qué precioso lugar. ¿Se tiene que reservar, Luis, o algo? Por lo regular pedimos reservación, pero también si están pasando por ahí, paseando y quieren sin mayor problema, si no son grupos muy grandes, se les da el acceso y se les habilita una mesa para darles la atención y el servicio sin problema. Yo quedé encantada con el lugar. Sí, es súper bonito. Aparte, súper tranquilo, la ubicación ahí en el Encino está increíble. Ahora que va a ser Día de la Madre, pues miren, ya saben a dónde De ir, las ¿verdad? madres. Es correcto. Día de las Madres. Oye, Luis, ¿cuál fue tu mayor error durante todo este lapso de emprendimiento? Pues más allá de error, yo creo que he tomado decisiones muy arrebatadas tal vez por la inmadurez, en la juventud tomé decisiones que si me hubiera tomado el tiempo de asimilarlas con un mayor detenimiento y con mayor claridad, probablemente hubiera optado por o no emprender o no invertir en ciertas cosas, pero también por otro lado digo, mira, de este error me llevó a esta otra consecuencia, y entonces si no hubiera hecho esto tampoco hubiera llegado acá. Entonces un poco de, más allá de ver el error per se como un foco de punto último, sí reconocer con autocrítica y con humildad que he tenido errores en toma de decisiones, que he tenido errores en toma de inversiones, de entender pues que no lo sabemos todo y que ocupamos hacer equipo y que hay que rodearte de las personas que te pueden compartir lo que tú no eres tan bueno y reconocer en lo que eres bueno y proponerlo y ponerlo al servicio del equipo, de los socios, del proyecto. Cuando tienes esa capacidad de distinguir, se disfruta más. De hecho, la palabra disfrutar de ahí viene, de distinguir el fruto. Entonces, cuando tú distingues el fruto, disfrutas de mejor manera el camino, el proceso, y creo que eso es lo que, más allá de ver el error per se, que he tenido varios, es entender para qué y por qué tuve esa decisión, desde dónde la tomé y sobre todo cómo puedo ya evitarlo en el futuro para generar mejor toma de decisiones, mejor control, mejor estrategia y que no vuelvas a caer pues en ese mismo error o en esa misma falla que al final afecta a las finanzas, al final en tu energía, en tus emociones, en tu contexto, y pues no está chido que paguen los platos rotos por las decisiones de uno, ¿no? Oye, ¿cómo eliges a tu equipo? ¿Cómo eliges, en qué te basas para elegir así a todo tu personal en tu equipo? Pues mira, en Apapacho han pasado de todo, o sea, también hemos cometido errores en eso, en esa parte de seleccionar al talento, y te podría decir que es todo un reto. O sea, la gestión del talento humano creo que es de los cocos de cualquier empresa, no solamente en la industria restaurantera, creo que en cualquier industria el detectar el talento adecuado en el área correcta es un arte de, no solo al principio yo no era restaurantero y parchaba los espacios, pero ya ahora entiendo qué es lo que estoy buscando, y cada vez más tenemos, por lo menos en la cuestión desde los meseros, desde la hostess, del cajero, el gerente, esa parte de experiencia al cliente la tenemos, creo yo, ahorita muy bien trabajada. Ahorita en cocina estamos batallando en encontrar esos talentos que más allá de ir por una remuneración económica, tengan la visión de apostarle un proyecto que pretende ser uno de los mejores restaurantes del estado, y que ellos en su arte culinaria gastronómica pues puedan decir, oye, esto se alinea con lo que yo quiero. Nosotros ya pusimos la infraestructura, la idea, el concepto, hace falta pues poner el talento humano que también le da ese sazón, que también le da ese toque y que le da un valor agregado a algo que al final es un motor de este tipo de giros, ¿no? Entonces creo que es difícil, y lo que yo he hecho, pues la verdad sí, hacer mano de ciertos dones o de ciertas habilidades que yo he desarrollado a lo largo de mi vida, desde la lectura sonará muy místico y vas a decir, hasta la gente que nos escucha, pues qué manera tan rara de seleccionar a la gente, pero sí hago su numerología, sí hago su tema de energía, evidentemente ves su
su formación profesional. De hecho, tengo 3 profesionistas en áreas que dices, tengo un abogado trunco, una ingeniera trunca, pero cuando los ves efectuando su labor en el tema de experiencia al cliente, ahí es cuando demuestras que el título no lo es todo, ni es garantía, sino que tiene mucho más que ver tu vocación, tu convicción y la pasión con la que haces. O sea, si tú les preguntas a ellos, ¿realmente estás donde estás? Estoy en el lugar donde me siento pleno y feliz. Y creo que ese es uno de los que ahorita yo he aprendido. Cometí muchos errores con otro personal, simplemente por parchar el puesto, y ahorita ya nos estamos dando más a la tarea de tener por lo menos un perfilamiento más asertivo. No solamente el básico de, pues que sea cocinero, que sea tal, y pues es el perfil, ¿no? Sino ya que le dé ese valor agregado y que se alinee al concepto y a la cultura del proyecto y del negocio. Me estoy Amiga, ahogando. te estás ahogando. Sí. Yo- Soy abuelita ya. Eso es lo que estaba hablando era yo. Oye, ¿y cómo manejas? Porque le iba a dar la palabra a mi amiga Moni, pero no. Justo cuando me estaba Sí, vi, ahogando. pero me tuve que alargar porque dije, estás tosiendo y se la van a dar. Y dije, no, mejor me hago todo que decir. Sigo. No. Pero ¿cómo manejas los conflictos dentro de tu empresa? Porque me imagino que hay. Claro que hay. Pues mira, la verdad es muy complicado. Yo soy una persona muy reactiva y con un temperamento muy fuerte. Y pues al principio pues, todo va bien, todo fluye y soy como muy niño, como muy buena onda. Pero ya cuando suceden cosas en donde ya mi botón es la injusticia, entonces ya cuando apachuran el botón de la injusticia y ya se están pasando de la raya, pues desafortunadamente se han generado contextos en donde no se termina bien una discusión, y mucho porque al final las partes buscan una conveniencia y más allá de decirte no, pues así se deberían de hacer las cosas. Una cosa es el deber de ser y otra cosa es lo que sucede. Yo desde que te conocí, yo soy un cuate muy transparente, muy franco, y yo reconozco que tengo una manera de reaccionar que se puede percibir como muy voluble, como muy tal vez hiriente. Ajá. Y claro que hablo fuerte, claro que hablo duro, y si tienes una susceptibilidad muy débil, pues claro que te vas a sentir ofendido. Claro. Aunque la intención no es esa, sino verdaderamente llamar la atención, porque no es justo que también siempre tengas que ser como, híjole, bueno, pues paga el precio, pues dobla las manitas, y no está padre tampoco. No. Hay que entender un punto medio y tener la capacidad de ser objetivo y de reconocer. A mucha gente, y sobre todo aquí en Aguascalientes, no les gusta que les señalen las cosas. Se sienten ofendidos, y cuando les hablan fuerte y claro, uy, no, así las cosas no son. Y eso no debe de ser así. Hay que aprender a ser objetivos, y sí se está hablando fuerte, y se está hablando serio. No te estoy aplaudiendo el error que tuviste, tampoco mereces un aplauso. Claro que hay formas y hay tacto, y se respeta eso, pero también hay que entender el tono, el volumen y el desde dónde viene. Porque es sano enojarse cuando algo pues no está pasando bien. Ni modo que te vas y aplaudes cuando se están robando dinero, se están haciendo merma y están echando que tu negocio, tu inversión, tu idea, pero están tirando solamente porque, bueno, pues es que pensamos. Pues no, híjole, la verdad que no está chido cuando te pones de este lado en analizar ese tipo de situaciones, y siempre se quiere ver del lado de la contraparte. Hay que tener un punto medio de balance objetivo y que haya justicia, porque también hay mucho abuso del otro lado, y eso es lo que no está padre que suceda, más en estos contextos de la industria gastronómica o restaurantera, donde hay mucha rotación de personal, y la gente se queja de eso, sí, pero también ellos lo provocan, porque no son leales, porque no hay confianza, y porque nada más por 50 pesos más te vas al otro, ya que viste cuenta que la frega, la chinga está más cañona, vuelven y regresan a pedir, pues dices, híjole, ya con la cola entre las patas y con tirando casi mierda de tus compañeros y demás. No está padre que eso suceda. Sí. Creo que lo ideal es, si ya te fuiste y ya no estás a gusto, dar las gracias y que ahí se queden las cosas. Y eso es algo que aquí culturalmente, en un tema de empleabilidad, se requiere también trabajar mucho en cómo comportarte en la parte de empleador, pero también en la parte de empleado. Hace falta muchísima educación de cultura empresarial en ambas partes, en empleabilidad como empleador y el que está sirviendo su tiempo, su conocimiento, su talento en pro de un proyecto o empresa.
Justamente yo tengo varios amigos que me han hecho ese comentario de que en Aguascalientes el personal está rotando muy, muy constantemente, entonces que a veces le apuestan a capacitar a alguien y justo cuando termina este proceso de la curva de aprendizaje se van y te dejan el trabajo ahí, como vulgarmente se dice, colgado, ¿no? Entonces eso pues también repercute muchísimo en la productividad de los lugares y es algo que creo que no existe todavía o no se da todavía la cultura de firmar contratos por préstamo de servicio profesional. Y no sé si tú has tratado, por ejemplo, de contratar con ese tipo de perspectiva y qué tan viable sería para ti como empresario. Justo nos tuvimos que asesorar en el tema legal para ya tener dentro del marco legal lo correspondiente en un plazo de una prueba de 3 meses. 3 meses, sí. En dado caso de que veas que probablemente se vaya a ir, tienes todavía una opción otros 3 meses. Y ya después das un contrato indefinido, en donde ya se establecen otro tipo de prestaciones, de posibilidades, desde entender lo que el negocio también da. Muchas veces exigen, oye, pues es que no somos una cadena de restaurantes, no es un proyecto también de nueva creación, y creo que la misma ley se tendría que modificar, porque a todos los miden parejo. Sí, claro. Y entonces pues, no es lo mismo un cuate que ya tiene una cadena de 15, 20 restaurantes, a alguien que apenas está iniciándose en esa industria, ¿no? Claro. Creo que también se tendría que repensar el tema de las leyes en ambos sentidos, de responsabilidades para el empresario y responsabilidades y contexto al que se está buscando emplear. Pues ya se nos está terminando el programa, nos quedan 3 minutitos, 3 o 4, Gaby. 4 minutos. Y para terminar, Luis, a mí me gustaría que les dijeras desde tu experiencia, porque eres joven, o sea, un chicuelo. Eres un chicuelo, o sea, nosotras también, pero, o sea, a todos los chicos que están empezando, que de verdad quieren emprender, ¿sabes qué he escuchado mucho? Yo he escuchado mucho, no sé si esto sea bueno o malo, de chicos, por ejemplo, que dicen, no, yo ya no quiero estudiar la universidad, yo mejor quiero emprender, hacer negocio, porque eso deja más y toda esta cuestión, pero luego las creencias es de que no, tienes que estudiar una carrera y todo esto. O sea, ¿qué les dices a esos chavos que de verdad están empezando con esta creencia de decir, mejor me voy al emprendimiento? Una, tienen razón en cierto punto, y la otra, el arraigo contextual y social heredado por nuestros padres y sociedad, pues te dice que el tener una carrera es como la llave al éxito, ¿no? No es garantía, te da muchas herramientas, te abre muchas posibilidades, pero al final no es una garantía. Y en este contexto en donde ya un influencer, un youtuber, otro tipo de mecanismos de acceso a generar riqueza o generar ingresos, pues cuando los evalúas con alguien que tiene maestría, doctorado, hasta en un tema de meritocracia y de justicia, pues están muy desbalanceados y muy descompensados. Al final cada uno cada cual va asumiendo su responsabilidad conscientemente, qué es lo que quiere, teniendo claro quién es, qué quiere y hacia dónde quiere llevar su atención, sus esfuerzos y su energía, va a ir tomando las decisiones, qué mejor en un contexto contenido, pero al final todos en esta vida nacemos por lo regular, porque sí existen otras condiciones, pero todos tenemos 5 sentidos y tenemos que aprender a vivir con otros sentidos más. Sentido común, que es esa lógica básica que te permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Sentido de oportunidad, que aprendas a identificar las oportunidades y si es necesario provocarla, pero sobre todo que estés preparado para tomarla. Tercero, sentido del humor, que pase lo que pase en tu vida, sea bueno o sea malo, siempre le des una sonrisa a la vida. Y por último, sentido de responsabilidad, que es esa habilidad de responderle a ti primero que nada, a tu familia, a la sociedad, y probablemente si aprendemos a vivir con estos otros sentidos, le demos un mejor sentido a nuestra vida. Ay, qué bonito. Bravo. Aunque nos esté llevando la chingada, amiga, tenemos que tener humor. Un sentido del humor. Aunque te estés ahogando medio problema. Que estemos así como ayer de que, ay, no.
no. Entonces hay que darle buena cara a todo, aprender sobre todo de que decíamos, emprender no es fácil y la verdad hay que tener mucha paciencia y constancia. Luis, muchísimas gracias por haber venido aquí al programa y de verdad, pues vayan a Papacho, conózcanlo, está hermoso el lugar. Amiga, muchas gracias. Gracias Luis. Gracias, Luis. A ustedes por la invitación del espacio. Y pues si quieren los boletitos, escríbanme y nos vemos el próximo viernes con un programa más de En Contacto con Lorena.